perdón, de la mesa TICFID. En este caso, particularmente, vamos a contar con la presencia de Antonio González, profesor de la Universidad de Playa Ancha, magíster en educación basada en competencias y coordinador de la unidad de innovación digital de la misma casa de estudios. Antonio particularmente nos va a facilitar el taller titulado Hay aprendizaje en modalidad asincrónica, diseño de cápsulas de aprendizaje. Para ello vamos a contar con 45 minutos de exposición en que Antonio nos va a presentar el contenido y luego tendremos 10 minutos para responder todas las consultas que ustedes vayan compartiendo en la sección de preguntas y respuestas, en la parte inferior de su pantalla. A los participantes que están uniéndose a través de Zoom debiesen ver una sección de preguntas y respuestas, y también vamos a estar atentos a lo que ocurre entonces en el perfil de Facebook para también ir recogiendo todos los comentarios y al final de la sesión entonces dar respuestas y conversar un poco más con Antonio. Así que sin más, los dejo con ustedes a Antonio. Muchas gracias, Patricia. Quisiera invitarlos a todos a chequear este link que les voy a dejar acá. Voy a tratar de hacer lo mismo también a las personas que están en Facebook. Si tienen ya acceso vía el chat. Bueno, yo estoy participante. Ahí les dejo nuevamente el link para que se puedan conectar. Voy a utilizar una herramienta que es la herramienta con la que vamos a trabajar esta vinculación, digamos, con los estudiantes en una modalidad sincrónica. Voy a compartir pantalla mientras tanto. Para poder acceder, basta con que ustedes copien el link que tienen en pantalla. No sé si logran ver ya mi pantalla, ¿sí? Voy a abrir la ventana del navegador y pegué la misma dirección que ustedes tienen en el chat para poder acceder. Así que acceden, van a entrar a esa página que va a aparecer a continuación y les va a pedir solo el nombre. Entonces ustedes colocan su nombre y luego le dan unirse. Bien, también las personas que están compartiendo a través de Facebook Live también tienen el mismo link. Les comento, bueno, ya hay varios conectados aquí en... Excelente, ya hay mucha gente que se ha conectado. Nearpod es una herramienta que eventualmente puede ser útil para distintos escenarios, para un escenario digamos, en presencia digital y también en presencia presencial. Principalmente tenemos un tema ahí que resolver y que tiene que ver con si es que hay o no aprendizaje en esta modalidad. Y para eso entonces vamos a utilizar esta herramienta como una herramienta moderadora del trabajo asincrónico a través del diseño de algunos elementos que nos van a permitir entonces desarrollar estas cápsulas de aprendizaje. Lo primero, para aquellos que están conectados, que quisiéramos conocer sus expectativas. Ya, basta con que ingresen acá su respuesta y luego le dan enviar. Responder, incluso yo podría también enviar, y ahí entonces ya pueden estar participando dentro de esta figura. Ya, esta herramienta, para aquellos que no la conocen, lo que estamos viendo acá en pantalla es la visión del estudiante. ¿Ya? Y el estudiante también podría eventualmente grabar un audio, no solamente hacer un texto de la respuesta. Entonces yo eventualmente podría grabar este audio y fuese parte de la respuesta que yo quiero entregar al estudiante. Eso funciona también en una modalidad asincrónica, es decir, si yo les diera el link para acceder de manera asincrónica, también podrían haber respondido de una manera, ya sea de texto, o también podrían responder con un audio, ¿ya? Y eso también posibilita las opciones cuando nosotros estamos trabajando en la modalidad, o sea, a través de un celular, por ejemplo. Bien, ya tengo algunas respuestas, por ejemplo, y aquí las voy a compartir.
aprender cómo hacer cápsulas digitales, mejorar mis habilidades, la relación de clases asincrónicas, pensando en el futuro cercano. Muy bien, nadie sabe en qué va a terminar todo este fenómeno. Positivas, aprender nuevas herramientas para compartir con mis estudiantes. Muy bien. Conocer herramientas gratuitas. Nearpod tiene una versión gratuita y una pagada. ¿Ya? La versión Silver es la versión gratuita y también tiene una versión Gold que es como pagada y que en general ahí luego les voy a comentar cuáles son las reales diferencias. No son tantas, pero sí tienen que ver con la figura de la gestión y el peso de las actividades que yo pueda crear. También aprender experiencias nuevas que sean motivadoras para los estudiantes. Esta es una herramienta que realmente posibilita eso. También perfeccionar un poco más, estar acorde con los tiempos que se están viviendo. Creo que la respuesta es sí, puede haber aprendizaje, pero no siempre se da. Efectivamente, depende de mucho. Ya, cuando pensamos en lo asincrónico, muchas veces nos quedamos en que lo sincrónico se trata en mandarle un video, mandarle una actividad, mandarle un texto, un PDF, y luego eso lo intentamos transformar en un aula invertida. Esperamos que los chicos lo lean solamente por el interés de leerlo, y en realidad nosotros también tenemos que encauzar esa situación. Tenemos que buscar la forma de incorporar, ¿cierto?, algunos elementos que hagan atractivo ese producto, que en el fondo no sea solamente una lectura obligatoria solamente porque así yo lo determino como docente, sino también buscar la forma de que se motiven los estudiantes, y para eso también esta es una herramienta que nos permite hacer estos elementos. Bien, entonces el temario va a ser cortito. Vamos a revisar los aspectos metodológicos, unos elementos que tienen que ver como con rutas de aprendizaje, algunas de las posibilidades que nos ofrece la plataforma, cápsula de aprendizaje, microlearning y aprendizaje adaptativo, ya para poder hacer un globo respecto de todos estos elementos. Desde la figura de los aspectos metodológicos, bueno, principalmente en este periodo, ¿cierto? La verdad es que hay que darle una vuelta a un concepto acerca de que la revolución mental es un efecto de la revolución tecnológica, y en revés al revés. Ya ese es un fenómeno paradigmático que también tenemos que contemplar y que nos ha dejado un poco pensando la figura de la pandemia. Efectivamente, las rutas de aprendizaje en modalidad asincrónico podemos establecerlas en esta figura entonces que yo les comentaba. Puede ser sincrónico o asincrónico. ¿Ya? En este escenario de lo sincrónico o asincrónico, nosotros tenemos elementos que pueden ser más o menos interesantes para el profesor, para el estudiante. No sé si se está viendo, estimados. Perfecto, todo bien. ¿Me pueden dar la retroalimentación? Porque tengo un problema de conexión. ¿Sí? Ya, Se perfecto, ve gracias. perfecto. Entonces, creo que tengo una lámina perdida acá. Ya, perfecto. Entonces, cuando tengo este escenario, ¿cierto? Yo debo pensar cuál y cómo abordar estas temáticas. Desde la perspectiva de lo sincrónico, hay elementos que son institucionales, hay elementos que tienen que ver con si los estudiantes tienen o no tienen los dispositivos requeridos para poder establecer estas figuras sincrónicas, y muchas veces la sincronía requiere de muchos recursos de conectividad, recursos de equipos, recursos de distintos tipos, y que muchas veces nuestros estudiantes no tienen acceso. Por lo tanto, lo asincrónico también se ofrece como una alternativa, como una oportunidad. Hace Vamos a dar unos segundos para ver si es que Antonio puede recobrar la estabilidad en su imagen y sonido. Ya le estamos comentando que perdimos un poco la estabilidad.
Y bueno, ahora lo vamos... Vamos a esperar. Vamos a esperar unos segundos para que Antonio vuelva a conectarse. Katy nos estaba comentando que pensaba que era su conexión, pero a esta hora parece ser que se genera un tráfico importante en internet. Ahí volvió Antonio. Antonio, te vemos perfecto. Voy a desactivar de nuevo mi audio y mi video. Lo que sí no te escuchamos todavía. Ahora sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Bien, nos habíamos quedado justo en esa lámina. Lo bueno es que la lámina no se corta. Así es que quedamos como justo en ese momento de ir revisando un poco el diseño. Y eso también tiene que ver cómo mis estudiantes pueden aprender. Entonces, desde esa perspectiva, lo asincrónico presenta, bueno, la principal ventaja que tiene es que efectivamente permite que el estudiante vaya generando vaya siendo como independiente, porque él va a ir organizando sus tiempos respecto de la resolución de esta propuesta formativa en una modalidad que es distinta de la sincrónica. Puede también generarse una instancia en la cual, a través de ciertas herramientas, que los estudiantes puedan acceder a los recursos sin necesidad de tener conectividad a Internet, o teniendo conectividad mínima, donde se carga, digamos, los recursos y luego puede trabajar en desconectado, y luego cuando se vuelve a tener una conectividad, los documentos se suben con la resolución de los ejercicios que también se plantearon en una oportunidad. Luego esto también puede ser, la principal desventaja en este momento es que efectivamente no hay una interacción directa ni con los estudiantes ni con los educadores, por lo tanto, esas preguntas que puedan surgir eventualmente no van a ser respondidas de forma sincrónica y van a tener que esperar a ser resueltas en otra instancia, en otro contexto. Antonio, nos está compartiendo pantalla por si acaso. Muy bien. Gracias. ¿Eso ustedes lo ven ahora? Sí, se ve perfecto. Sí, ahora sí. Súper, muchas gracias. Sí, se ve bien, Antonio. Estos elementos entonces nos permiten ir como reflexionando sobre cómo podemos sacar provecho y partido también a la área asincrónica. Y eso entonces corresponde a las bases, ¿cierto?, del cómo yo voy a crear una cápsula de aprendizaje. La cápsula de aprendizaje puede tener, ¿cierto?, una de las estrategias para trabajar el diseño de cápsula, que hay que diferenciarlo de las cápsulas informativas, ¿ya? Muchas veces se entiende como cápsula de aprendizaje aquellos elementos que puede ser un video, ¿ya? Un video de muy pocos segundos y que va a plantear algo. Eso es más bien una cápsula informacional. Una cápsula de aprendizaje debiese tener otros elementos, y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Desde la perspectiva del microlearning, se generan rutas que permiten desagregar saberes complejos en distintos elementos que pueden ser más fáciles y digeribles por parte de los estudiantes. Entonces, esta estrategia permite que podamos desarrollar ritmos distintos de aprendizaje, poder adaptarnos a las necesidades de los estudiantes y también de sus familias para poder acceder a estos recursos, de modo que pueden ir consumiendo estos recursos de manera articulada o desarticulada, dependiendo un poco del diseño que yo vaya a plantear. Las ventajas de esto es que efectivamente es una metodología que permite, bueno, efectivamente digregar en los saberes complejos en pequeñas píldoras y que están interconectadas, y entre todas hacer, por ejemplo, una unidad, dividir, ¿cierto?, en elementos que pueden ser actividades nucleares, contenidos nucleares con contenido complementario, y así comenzar entonces a reorganizar y hacer un poquito incluso más flexible el mismo programa. Desde la perspectiva entonces de estas cápsulas, también que esta estructura de microlearning está generando también la oportunidad de generar y desarrollar aprendizaje adaptativo. Un aprendizaje que es más personalizado, que puede ser diferenciado y que también va generando rutas automatizadas, ¿ya? Y eso lo podemos hacer de una característica manual y también lo podemos hacer con algunas aplicaciones. Hay de hecho varios LMS que ya nos permiten generar rutas de aprendizaje, digamos, más personalizadas
y adaptativas a las necesidades. De hecho, hay una gran cantidad de aquí hay algunas herramientas que permiten hacer esta secuenciación y que en el fondo es, por ejemplo, hay algunos ejemplos, acá yo traje uno. Bueno, hay elementos que tienen que ver con el aprendizaje adaptativo y también con la evaluación adaptativa. En esta figura, cuando planteamos estos elementos tenemos que considerar los elementos cognitivos, que es decir, cómo aprenden mejor las personas, y por lo tanto en esa desagregación y en esa ruta que vamos a plantear, vamos a tener que organizar quizás de menos a más, o buscar la figura del ensayo y error, o buscar otros elementos que los estudiantes puedan practicar, acompañados, ¿cierto?, de cápsulas que van siendo elementos instruccionales de mayor acción. También, ¿cuál va a ser la tecnología que vamos a utilizar? Y finalmente, ¿cuáles son las analíticas que nos va a entregar esta herramienta? ¿Ya? Esa es una gran diferencia entre lo sincrónico y asincrónico, porque lo sincrónico nos permite recoger demasiada información, o bastante información, que nos va a permitir o nos va a ayudar en poder tomar mejores decisiones. Desde acá, entonces, el aprendizaje adaptativo plantea ciertos elementos, ciertas rutas, donde yo puedo ir incorporando bases de datos, puedo ir incorporando información y puedo también plantear una ruta de aprendizaje particular. Es decir, el alumno, dependiendo de los resultados de una prueba de diagnóstico, por ejemplo, si alcanzó algún 40%, va a acceder a la ruta A, si accede hasta un 60% a la ruta B, y si alcanza hasta el 100%, a lo mejor va a la ruta C. Y esos elementos nosotros los podemos programar y lo podemos organizar de modo que la ruta de aprendizaje pueda ser mucho más nutrida para el estudiante y se adaptar también a sus características. Adentrándonos ya en alternativas, ¿cierto? La herramienta ahora a continuación que vamos a ver, que está dentro de esta figura de NIRPOD, es el Collaborate, y que nos permite ir desarrollando algunas temáticas que pueden ser como resolver procesos de casos, proyectos, realizar conjuntamente situaciones, digamos, de lluvia de ideas y otros elementos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué contexto ustedes aplicarían gamificación? ¿Lo podrían aplicar en un momento asincrónico, creen ustedes? Perfecto. Muy bien, pueden ir colocando sus posits, ¿cierto? ¿En qué modalidad o en qué forma ustedes podrían aplicar gamificación? ¿Será posible aplicarlo en modalidades asincrónicas? En evaluación, efectivamente. Perfecto, sí. Lo aplico en asincrónico también. Motivación para enganchar con el tema. Exacto, también se puede utilizar para hacer escape rooms, ya que en el fondo son estos como juegos que van dependiendo de las preguntas, uno va alcanzando ciertos objetivos y esos objetivos van dando cumplimiento a poder recoger y acceder a otros contenidos. Y obviamente eso va enganchando de otra manera a los estudiantes a conseguir lo que ustedes quieren que logren, que probablemente sea en un aula invertida, que ellos logren ver un video, que logren leer un texto, que logren sintetizar parte de ese texto, que recojan información de un video. Y esos son elementos que van también acompañados desde metodologías y diseño. Muchas gracias a los que participaron. Entre estas alternativas, ¿cierto? NIRPOD tiene una opción que es el video interactivo. Ya, este es un pequeño video que ustedes pueden reproducir también en sus pantallas. Y aquí yo explico, este es un ejemplo solamente, yo explico, por ejemplo, las características de NIRPOD. Hola amigos de Competencia Digital Cero, soy Gresan y me encantaría mostrarles mi herramienta favorita para cumplir con este desafío. Y en este momento a ustedes les lanzo una pregunta, por lo tanto deja de ser una visualización pasiva de un recurso audiovisual, sino que los hago interactuar con el video. Es decir, yo acabo de mencionar cuál era mi herramienta favorita. Y mientras esto está pasando, ¿cierto? A ustedes como docentes les está llegando esta otra ventana que yo tengo acá y que aparecen las respuestas de ustedes. Bien, entonces de acá hay algunos que ya han respondido
y esas respuestas entonces a mí me van quedando también como almacenadas. Y eso es lo que a mí también me permite luego recoger información sobre cuáles son las preguntas, cuáles son los elementos más complejos que tuvieron que resolver los estudiantes y cómo, en el fondo, eso yo lo puedo volver a retomar. Y lo puedo volver a retomar, en el caso de lo asincrónico, con una cápsula remedial que pueda retomar esos temas, y también yo puedo trabajar con la situación sincrónica. Entonces, yo voy a tomar la decisión si es que voy a continuar apoyando en lo asincrónico o lo voy a poder reforzar. Si yo, por ejemplo, trabajara de una semana a otra este trabajo y me doy cuenta, porque lo puedo revisar en tiempo real, cómo va sucediendo y cómo van interactuando los estudiantes, yo me puedo dar cuenta antes de que llegue la siguiente clase, a lo mejor de que hay una gran confusión respecto a un concepto. Y por lo tanto yo necesito que los chicos lleguen con el concepto un poquito más maduro a la situación sincrónica. Puedo volver a ingresar entonces o a proponerles otra ruta de aprendizaje, sobre todo a aquellos que tuvieron mayores dificultades. ¿Y cómo lo sé? Lo voy a saber por los tipos de respuestas que van a entregar acá. Bien, entonces el video también se transforma en una herramienta no pasiva, sino una herramienta activa, donde van a plantear ciertos elementos para poder trabajar. Hay varias otras más preguntas, pero en función del tiempo vamos a ir avanzando para poder mostrarles finalmente otra herramienta. Una vez que se responden todas las preguntas, al final les entrega un código, ¿ya? Y ese código es el que le permite ingresar acá. En el fondo es un NIRPOD dentro de otro NIRPOD, y acá yo puedo acceder ingresando el código que recogí del video que estuvimos revisando recientemente. Este video está hacia el final. Yo voy a avanzar solamente para poder recoger el dato final. Aquí les voy a mostrar cómo es en realidad, ¿cierto? Aquí están 3 preguntas, y una vez que responden las 3 preguntas, recién tienen acceso a esto. Por lo tanto, en el código nuevo, en el fondo es PM4 RZ. Y desde ahí entonces pueden acceder a otra cápsula. Y por lo tanto aquí ya tienen que ingresar el nombre y todo, y pueden ingresar a esta otra cápsula. Lo que indica entonces que en el fondo el estudiante va a trabajar dependiendo de los retos que le vaya proponiendo dentro de la presentación, cómo va a ir agregando y articulando con otros elementos. Bien, este es el mismo, digamos, acceso a la presentación. Y dentro de este concepto del diseño, entonces hay que repensar finalmente cómo y cuál va a ser la necesidad de aprendizaje que voy a trabajar en modalidad asincrónica, cuál va a ser el objetivo que voy a plantear acá, qué es lo que yo puedo resolver realmente en esta modalidad, cuál es la estructura de este contenido, cuál y cómo vamos a desarrollarlo, cómo vamos a desarrollar una microlección, cómo esta se va a articular para generar una práctica, quizás con otros colegas, con otros compañeros, y finalmente cómo yo voy a evaluar este proceso. Bien. Esta es una página. Bien, esto lo vamos a dejar hasta acá. Esta es una opción para trabajar y vamos a abrir esta opción. No sé si alguno de ustedes tiene la herramienta. Si no la tienen, mientras está esta sección, ingresen a nirpod.com, porque hacia el final va a haber una sorpresa. Si no la tienen, les propongo una sorpresa al final entonces. Bien, yo voy a utilizar la misma presentación que estoy creando, la voy a duplicar para no dañar la que se está exponiendo en este momento. Aquí entré a nirpod.com y yo tengo una presentación aquí asociada. Bien, entonces esta presentación es la misma que acabamos de ver, solo que ahora yo la utilicé para hacer una situación sincrónica. Si estuviese en una situación asincrónica, yo tendría que nutrirla de más recursos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la portada quizás debiese tener un audio. Entonces yo voy a ingresar, como accedo a la presentación, y desde acá entonces yo puedo grabar el audio desde la misma presentación, y con el micrófono que tiene incorporado el equipo yo ya podría hacer una grabación. Bueno, esta es una presentación donde vamos a revisar la situación de modalidad sincrónica de trabajo diseñando cápsulas de aprendizaje y rutas a través de la herramienta NIRPOD. Bien, entonces ese fue el audio. Esta es una presentación
donde vamos a revisar la situación de Si yo modalidad quisiera sincrónica. recortar, puedo movilizar estos que están acá, lo recorto ahí y le digo guardar. Ahora, si no estoy de acuerdo, pincho el bote de basura y le digo salir solamente y vuelvo a grabar. Aquí lo voy a guardar y por lo tanto mi presentación tiene, ¿cierto? La lámina 1 ya tiene un audio. Y lo interesante, como viene una pregunta a continuación, yo dentro del audio debería haber colocado, y a continuación ustedes van a responder una pregunta que tiene que ver con tal elemento. Si yo necesito modificar, basta con que yo simplemente haga doble clic sobre la imagen, voy a eliminar el audio, y entonces voy a agregar uno nuevo. Muy bien, esta es una presentación donde vamos a trabajar la modalidad sincrónica y el diseño de cápsulas de aprendizaje. A continuación de esta lámina, ustedes van a encontrar una pregunta que va a plantear el cómo se sienten ustedes, cuáles son sus expectativas de esta cápsula de aprendizaje. Por lo tanto, con esto yo le agrego mayor información al contexto. Hay que pensar en el fondo cómo es que se desarrolla. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, generalmente uno se da cuenta que comete errores en las instrucciones cuando nos toca crear las instrucciones y que otros la evalúen. Hay un gran ejercicio que tiene que ver con eso, no sé si alguno de ustedes lo ha realizado, pero solamente piénsenlo. ¿Cuál sería la forma en que usted le entregaría instrucciones a alguien que no sabe cómo freír un huevo? Lo más probable es que nos encontremos con una gran cantidad de tipos de receta, tipos de instrucciones, y que en muchas de esas ocasiones no son explícitos en lo que esperan que el estudiante resuelva. Por lo tanto, una cosa del audio incorporado a este tipo de presentaciones permite aumentar la cantidad de información sin aumentar la cantidad de diapos, pero también podemos entregar calidez a través de nuestro tono de voz, a través de nuestra comunicación no verbal que podemos expresar a través de la voz. Y así podemos ir creando ciertos elementos que van a ir dando más valor a las presentaciones. ¿Qué otras cosas más puedo agregar? ¿Ya? Aquí Neatpod tiene una serie de opciones que están asociados a contenidos y actividades. Los contenidos puede ser video como el que les mostré. Yo acá puedo agregar, voy a agregar un video en este caso para que podamos visualizar. Este video ya puede ser un video que tenga ya la plataforma, puede ser un video que esté en YouTube, ya. A ver, me satisfice, por ejemplo. ¿Qué hay? Y aquí hay un video, ¿cierto? Que es la presentación que se está utilizando ahora. Lo voy a guardar. Entonces, yo puedo hacer interactivo el video o puedo hacer que solamente lo visualicen los estudiantes. Si lo voy a hacer que se visualice solamente, basta con que una vez que aparezca acá el video, le diga guardar. Y simplemente se va a quedar el video dentro de las diapositivas. La ventaja que tiene Neatpod es como que encapsula, ¿cierto? Yo voy a tomar el video, me lo voy a llevar más adelante. La ventaja que tiene es que encapsula y por lo tanto el estudiante está viendo la misma presentación y dentro de la presentación va a ver este video, sin tener que ir a YouTube u otra plataforma que lo pueda distraer, sino que está ahí. Ahora, si yo lo quiero hacer interactivo, puedo volver en cualquier momento al video. Hago doble clic en él. Y acá entonces voy a agregar una pregunta abierta en ese segundo. Y voy a preguntar de qué se trata. Satisfy. Perfecto. Bien, entonces en el segundo a los 30 segundos va a aparecer una pregunta que va a interrogar a los estudiantes que van a visualizar el video. Si los estudiantes no responden la pregunta, ya sea de forma correcta o incorrecta, no lo deja avanzar. Por lo tanto, es también una especie de restricción para que los estudiantes puedan trabajar. Ahora, si yo descargué esto del video y en realidad necesito solo 40 segundos, puedo utilizar la herramienta de recortar y selecciono los 40 segundos que voy a utilizar de este trocito de video. Recortar y guardar. Y entonces me quedo con un segmento del video
de 40 segundos en vez del de 2 minutos que estaba originalmente. Bien, dentro de estas opciones también entonces está poder generar un slide o incorporar contenido web. No sé si alguno de ustedes conoce Genially. Genially es una herramienta para trabajar contenidos que es bien interesante y que se puede mezclar muy bien con Nearpod a través de esta opción. Por ejemplo, yo acá tengo algunas presentaciones, algunas animaciones ya creadas. Y, por ejemplo, quiero mostrar este trabajo, un trabajo de unas salas interactivas. Entonces, me llevo el código de visualización, me voy a Nearpod y simplemente lo pego. Y entonces el estudiante no va a ir a otra web, sino que va a estar dentro de la misma presentación y va a ver ese contenido que está relacionado con un sitio web. Y entonces acá yo he estado colocando de manera arbitraria los elementos, pero lo importante acá es la secuencia, el cómo yo voy a crear esta ruta y cuáles van a ser los elementos que yo le voy a permitir al estudiante. Por ejemplo, acá más abajo, yo tengo otros elementos que tengo para mostrar, ¿cierto? Y tengo, si se fijan, voy a levantarlo esto un poco más arriba. Y yo también puedo llamar a un documento PDF. Es decir, el estudiante en una lámina va a ir revisando un documento PDF, en este caso es un pequeño paper, y una vez que termina de leer el paper, yo le hago un quiz. Es decir, yo puedo agregar entonces actividades que van a estar concatenadas y vinculadas unas con otras. La idea de esto en el fondo es que podamos ir organizando esta ruta, vamos a ir incorporando otros elementos, y así yo puedo ir incorporando, ¿cierto?, otras temáticas, ¿ya? Acá están todas las láminas que nosotros revisamos durante la presentación, pero si yo esto lo quiero transformar en algo asincrónico, entonces necesariamente voy a tener que incluir audios, voy a tener que incluir actividades, voy a tener que incluir, y aquí la herramienta nos permite hacer todo ese tipo de cosas. Ya podemos elegir elementos 3D, por ejemplo, desde situaciones de, no sé, de cuerpo humano, figuras microscópicas, y así un sinnúmero de otros elementos que podemos trabajar. Hacer que los chicos revisen esta figura 3D, por ejemplo, y nos planteen una pregunta asociada a esto. Ya, se parece a la estructura de los virus en general. Digo, ok, down. Y esto entonces yo lo voy movilizando como yo estimo conveniente. Y aparte de los contenidos, que esto los invito a revisar porque hay mucho y el tiempo no nos da, pero también hay actividades. Y aquí yo puedo plantear preguntas abiertas, puedo hacer quiz, puedo utilizar Flipgrid, no sé si alguno de ustedes conoce Flipgrid, pero es una herramienta súper potente porque a diferencia, muchas veces nosotros invitamos a los estudiantes que hagan videos. Y a propósito de TikTok, ¿cierto? Que es una de las herramientas que más se está utilizando entre los chicos. Flipgrid es una herramienta en la cual yo le envío un link al estudiante para que ellos graben un procedimiento. O, por ejemplo, en el caso del lenguaje, puedan realizar algún trabajo, un discurso oral. O también en asignaturas como inglés, también que puedan recitar o que puedan dar una frase para poder conocer su dicción, etc. La ventaja de esto es que queda todo en una sola página. Es decir, yo no tengo que estar después descargando archivo por correo o por otra vía, sino que queda todo como en un panel de videos y yo puedo ir revisando cada uno de estos trabajos de manera más grupal y en un solo lugar. Eso también es una herramienta que no está vinculada con Nearpod, pero no es una herramienta de Nearpod, sino que más bien ustedes pueden encontrarla en flipgrid.com y pueden crear su propia cuenta también para poder gestionar ese tipo de recursos y de evidencias con sus estudiantes. La ventaja es que al tenerlo acá, queda como todo dentro de la misma cápsula, ¿ya? Yo puedo pedirle a los estudiantes que dibujen, puedo colocar una imagen, por ejemplo, de un motor y que los estudiantes dibujen y seleccionen el área donde, por ejemplo, va una válvula, donde va el sector, digamos, donde se deja o se echa aceite, etcétera, etcétera. O puedo tener un cuerpo humano y seleccionar cuáles son las áreas de un determinado caso que yo he planteado antes, que se han dañado o que han sufrido respecto a una enfermedad, por ejemplo.
También está el Collaborate, que fue la pieza donde todos ustedes podían colocar POSIT para poder trabajar. Hay encuestas, memory test y rellene oraciones en blanco. Todos estos elementos pueden ser utilizados de manera asincrónica y pueden nutrir una experiencia de aprendizaje en esta modalidad. Eso entonces nos va a proponer, digamos, ir como en el fondo el trabajo es como si yo trabajara un poquito en PowerPoint. De hecho, para poder crearlo, yo parto desde ahí, ¿ya? Yo podría partir creando un PowerPoint, porque acá al final yo puedo subir los archivos, puedo subir un PowerPoint directamente desde mi computador, y se va a agregar de esta manera acá, como las mismas diapositivas que se crearon en PowerPoint. Bien, entonces la otra parte es también que yo puedo crear desde Google Slide, ¿ya? La herramienta de presentaciones de Google, también puedo crearlo ahí, puedo bajar el complemento de Nearpod y puedo crear también presentaciones desde Google Slide, ¿ya? Entonces también es otra opción. Pero en general, y un poco volviendo a nuestra presentación, bueno, yo les había dejado ahí, estábamos en uno de los slides donde les mostraba la biblioteca. Acá hay una biblioteca donde hay una gran cantidad de cosas que yo he podido compartir, que si acceden desde acá con su cuenta Nearpod pueden acceder, digamos, a trabajar y descargar todo ese material para que ustedes también lo puedan utilizar. Ya entrando hacia el final de esto, porque la idea es poder revisar si es que hay o no una sorpresa. Me gustaría mostrarles, vamos a volver a nuestra presentación original, un segundo. Ahí sí, ya estábamos en esta lista. Y a continuación entonces les voy a mostrar bueno, esto es que en el fondo es como cierra la sesión. Y también es un Collaborate. Entonces me gustaría que nos quedáramos con las frases, con la selección que ser particularmente que pudieran recordar de lo que les quedó de la sesión. Y esto también permite entonces que si están asincrónicos, yo podría hoy día eventualmente, ¿cierto? Si ustedes van completando, van rellenando, aquí estamos de vuelta en la misma sesión anterior, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar y si quieren participar. Lo ventajoso de esto es que acá yo puedo ir colocando elementos, digamos, como escape room. En el fondo yo puedo ir complementando, ir entregando pistas durante la semana, por ejemplo, con un POSIT. Por ejemplo, hoy día, entonces les digo la clave de la siguiente sesión. Está en los contenidos de la lámina 4 o lámina 3. Y entonces el recurso puede ser no solamente visto una vez, sino que puede ser visto varias veces. Depende y va a depender mucho de la creatividad, va a depender mucho de la intención que ustedes puedan tener respecto de esta herramienta, respecto de lo que ustedes pueden hacer con una herramienta. Esta es una herramienta que en particular la ocupo bastante, principalmente porque me permite trabajar en asincrónico, en sincrónico, en presencial. En presencial lo he utilizado mucho con los celulares, los mismos estudiantes, transformando, ¿cierto?, el celular en una herramienta pedagógica, en un recurso de aprendizaje, perdón, y así yo puedo ir trabajando entonces otras temáticas que van a dar más cuenta, van a dar más información, ¿ya? Y eso es lo otro con lo que yo quisiera terminar, para mostrarles esa parte. Desde acá, yo les voy a mostrar un poco, vamos a volver a la vista principal. Les voy a mostrar otra diapo para que ustedes vean qué pasa una vez que ya fue entretenido, lo pasé bien, no hay problema. Pero yo quiero saber si los estudiantes entraron o no entraron. Entonces voy sobre los 3 cuadritos que están acá, que todas las diapositivas tienen, y son los reportes. Y los reportes me permiten conocer qué pasó en distintos horarios. ¿Ya? Aquí yo tengo el reporte de todas las personas que se conectaron.
puedo revisar qué respondió cada uno. Incluso si alguien respondió con un audio, me permite buscar el audio. Si esto también tiene, todas las respuestas que yo planteé con preguntas abiertas las puedo revisar acá. Y si necesito descargar, por ejemplo, para hacer un informe más específico, lo puedo descargar en formato PDF y obtengo este resultado, ya con todo el reporte de toda la información que hay, ya dentro de. Puedo revisar qué pasó con el video, incluso. Pincho ahí y puedo revisar qué sucedió con el video. Voy a continuar, estoy viendo el reporte de este video. Y aquí entonces están respecto de la pregunta o las preguntas que yo he planteado. Los puedo ver con vista de torta o puedo ver qué respondió cada uno. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la herramienta no solamente presenta estos elementos de interactividad, sino que también al momento de tomar decisiones y de poder revisar qué es lo que pasó con un grupo en particular, puedo obtener esa opción. Bien, entonces, ya para ir finalizando, les agradezco su participación. Ahí están mis datos. Si quieren contactar, si quieren saber un poquito más, no sé si queda un poquito más de margen de tiempo, si hay preguntas. Buenísimo, muchas gracias Antonio. Tengo apuntadas preguntas, de hecho, así que las voy a organizar mientras toman apuntes ahí de tus datos. Tenemos algunas que apuntan más bien a lo técnico, otras a la integración con otras herramientas, así que yo creo que ya estamos en condiciones. Mira, la primera categoría de preguntas tiene que ver con ciertas características puntuales de la herramienta. Primero, si es que la navegación que tú nos compartiste es de la opción de pago o la gratuita, y cuáles serían justamente las diferencias. La gran diferencia está en el peso. ¿Ya? Lo que pasa es que Nearpod tiene, tú todas las presentaciones que vas creando las tienes que ir dejando como en su servidor, por así decirlo. Entonces tú accedes luego a esto como si fuera una nube, es un trabajo en nube. Entonces, en primera instancia, la versión gratuita solamente te deja trabajar con 100 megas y con 40 estudiantes a la vez. Es decir, en la situación sincrónica te deja trabajar con 40 estudiantes. En la situación asincrónica, que en el fondo es cuando tú generas las cápsulas, ahí no hay límite. No hay límite de usuarios que se puedan conectar. Y la otra restricción ya es más bien con el acceso a tipos de recursos que utiliza Nearpod, que en el fondo son otro tipo de presentaciones, con presentaciones que ya están creadas, que yo las puedo reutilizar, con plantilla, ese tipo de cosas son como de carácter más gold, que le llaman más que premium. Y es básicamente eso. Es el límite de peso y la cantidad de estudiantes que pueden conectarse de manera sincrónica. No obstante, de todas maneras, cumple muy, muy bien con las necesidades de cualquier docente para trabajar con un curso de un tamaño convencional, por decirlo de alguna manera. Otras preguntas tienen relación con las potencialidades offline y la capacidad de descarga de la información. Si es que, por ejemplo, en los test de selección múltiple se pueden descargar las respuestas, o si es que los reportes se exportan a Excel. ¿Cuáles son los formatos de extraer información? Y justamente siguiendo esta línea de su análisis offline, ¿cuáles serían las potencialidades de esta herramienta si es que permite un trabajo offline de parte de los estudiantes? Mira, de figura offline, la verdad es que no te permite generar esa interacción, no está pensada para eso. Sí, lo que tú puedes hacer en realidad es mezclarla con documentos por ejemplo, de Google. En esa versión que yo coloqué ahí, que fue el enlace a Genially, en vez de Genially podría ser Office, o sea, podría ser Google Docs, podría ser una planilla de cálculo, y esas sí te permiten trabajar de manera sincrónica y poder trabajar con esos elementos a posteriori cuando se pueda volver a conectar. Entonces tú podrías conectar en algún momento, mantener la presentación y poder trabajar directamente con esos elementos, ahí no habría inconveniente. Lo que sí
En términos de la reportería, te permite descargar en CSV, que es como el estándar de los formatos para Excel, para la planilla de cálculo, y también en documentos PDF que vienen más cerrados, como el que te mostré, que en el fondo es más bien para mostrar antecedentes de conectividad. Justamente a propósito de las integraciones de la herramienta, aparecen otras consultas, por ejemplo, si es que al incrustar un video de YouTube, por ejemplo, esto implica una sobrecarga en el almacenamiento que podríamos tener en la versión gratuita, o no incide y no nos resta prestaciones de su versión gratuita. No, incide cuando yo subo videos personales. O sea, por ejemplo, si yo quiero, no sé, mostrar un procedimiento o grabarme haciendo algo, claro, ese video, si yo lo subo directamente a la plataforma, me va a generar más peso. Por eso lo recomendable es subir el video a la plataforma de YouTube, dejarlo en oculto y vincularlo a la plataforma. Entonces sí gasto menos cantidad de peso y así yo puedo optimizar con esos 100 megas que te regalan de inicio, yo puedo gestionar aproximadamente unas 10 presentaciones tradicionales fácilmente. Buenísimo. Hay hartas también preguntas sobre la parte técnica en relación a cuál herramienta escoger. Ahí yo me atrevería a agregar un comentario que siempre va a depender del objetivo pedagógico que tengamos de por medio, pero nos señalan, por ejemplo, si se puede integrar con Kahoot también, porque nos mostraste cómo se hace con Genially, y si es que el trabajo con Google Slides es equivalente o es mejor uno u otro. Tú nos comentaste que desde Google Slides se puede trabajar con el complemento de Nearpod. ¿Cómo lo ves ahí esa integración con estas herramientas? Mira, si yo trabajo en PowerPoint o Keynote en el caso de Mac, necesito tener claro, así que la presentación está ultra top, ultra ya limpia, porque una vez que está en Nearpod no la puedo editar. Ejemplo, me faltó una tilde, tengo que volver al software, digamos, de inicio y volver a exportar, a subirlo nuevamente. En cambio, cuando trabajo en Google Slide es más factible hacer ese cambio. Se me doy cuenta que falta una tilde, ya cambio y luego vuelvo a Nearpod. Entonces es como más simultáneo. La única desventaja, creo yo, es que es más bien un tema cultural. O sea, en el fondo que yo estoy acostumbrado a ocupar mi PowerPoint versus a acostumbrarme a utilizar Google Slide en una función más en la nube. Bien, y atendiendo unas últimas cositas, por sobre todo técnico, que es de lo que se está comentando bastante, desde el Facebook, María Delgado está un poco confundida cuáles son las interfaces que visualiza el estudiante, el alumno, porque quizás ahí volver a repasar de que hicimos un tránsito, tú nos mostraste la pantalla en ocasiones desde el panel del profesor, en otras desde el estudiante, porque ahí hubo en algunos momentos quizás una confusión que podríamos aclararle a María desde Facebook. Ya. Mira, la verdad es que el panel como de control lo tiene siempre el profesor. El profesor tiene la secuencia, mira, acá voy a tratar de mostrar acá. Por ejemplo, acá yo tengo la secuencia de cuántos estudiantes están hoy día en este momento acá. Entonces yo en tiempo real sé qué estudiantes están aquí. Ahora, también soy yo el que está pasando las diapositivas. Yo soy el que va hacia adelante o hacia atrás. En el caso de cuando se activan estas, cuando están en el modo para asincrónico. Así el estudiante puede llevarlo a su ritmo. Pero todo lo que tiene que ver con estadísticas, con, por ejemplo, el acceso a las rutas, a poder exportarlo, por ejemplo, a Google Classroom, está en la vista del profesor. Es más, el profesor, por ejemplo, tiene toda una secuencia armada, pero resulta que siempre nos pasa que hay una muy buena pregunta que tú querías plantar y no la tenías dentro de la presentación. Bueno, acá tienes la opción de hacerla en tiempo real. Y eso te ayuda bastante porque, claro, hay muchas cosas emergentes que uno tiene que aprovechar porque alguien hizo esa pregunta y a lo mejor sería bueno que la hiciéramos a todos. Ahí tengo todas esas opciones. En la versión pagada, o la versión gratuita, perdón, tengo opción de contenido web y pregunta abierta. La pagada tiene estas otras tres. Ahí hay otra diferencia que la acabo de recordar. Buenísimo. En esta situación de actividades sincrónicas. Y para ir cerrando, nos quedan 5 minutos y yo creo que podemos hacer aquí eco a algunas inquietudes que pueden seguir dando vuelta. Tú
hiciste una muy buena síntesis de lo que significa el microlearning y el aprendizaje adaptativo. Y nos mencionaste los 3 factores que son bien críticos, que tienen que ver con la parte cognitiva, con la tecnología, que es cómo vamos a seleccionar ciertas herramientas asequibles, y con la analítica que nos entregan. ¿Cómo ves tú la capacidad de integrar este tipo de herramientas que están disponibles, gratuitas, y que ya ofrecen un montón de data, con plataformas de gestión de aprendizaje como Google Classroom, como Moodle, de manera de potenciar ambos escenarios y toda la data que podemos obtener desde estas plataformas de gestión de aprendizaje, integrarlas también con otras como de este tipo, que también te entregan un montón de informes y te dan el pulso de lo que está pasando en las clases con los estudiantes. Yo creo que hoy día es un tema bien interesante. Yo creo que las plataformas tradicionales de LMS, le hace Blackboard, Canvas, y que son como súper grandes tanques, cuesta mucho movilizarlo. Y eso ha sido como parte del proceso que hemos vivido. Nos hemos dado cuenta que efectivamente la simpleza es mucho más... es un valor muy importante en estos procesos. O sea, Google Classroom, con la simpleza que tiene, logra los objetivos que se trazan con una buena estrategia detrás, ¿cierto? Con una intencionalidad detrás de un proceso de aprendizaje. Es una herramienta que, entre comillas, es gratuita y que además el gobierno estableció un convenio, por lo tanto la mayoría de los establecimientos municipales cuentan con esa herramienta de manera gratuita. Facilita enormemente el trabajo. Por lo tanto, yo creo que el futuro de los LMS, como se les conoce, que son estos Learning Management System, va como más hacia ese punto. También, por ejemplo, no, si tú miras en realidad los que han sacado mayor partido en desde esta mirada de estas plataformas es Microsoft Teams y Google Classroom, principalmente por la simpleza, porque tienen todos los elementos que yo necesito para poder trabajar, establecer una clase. Lo que les falta es esta analítica, la analítica de poder recoger la mayor cantidad de data de qué es lo que estoy viendo. También yo creo que hay que hacer una nueva mirada, o sea, hay que hacer una nueva, qué es lo que yo realmente quiero. Quiero realmente que se evidencie la cantidad de minutos que estuvo una persona conectada, o efectivamente cuál es la calidad de las evidencias que presenta. Entonces, si nosotros nos quedásemos solamente con los números estadísticos de conectividad, no vamos nunca a lograr el objetivo real. Y yo creo que la remirada en este concepto tiene que ver con esa calidad que yo soy capaz de transmitir a que los estudiantes resuelvan en estos espacios multimodales. El desempeño auténtico creo yo que cobra hoy día mayor relevancia que nunca, pensando desde esa óptica. Buenísimo. Bueno, temazo, podríamos seguir, pero lo bueno es que quedamos, yo creo que varios motivados todos, con ganas de darle más vueltas a esto. Creo que de las conclusiones más relevantes tienen que ver con tus últimas ideas de la vuelta pedagógica, de la mirada más en cuanto al aprendizaje, a la didáctica, y no tanto a qué tan sofisticada puede ser una herramienta, porque como bien que ha quedado en evidencia, plataformas sencillas pero prácticas y que apuntan a una buena, que pueden ayudarnos con una buena didáctica, son efectivas. Así que muchísimas gracias. La última pregunta, y la aprovecho de contestar para todos, es que ¿dónde se puede volver a revisar esta presentación? Y afortunadamente esta instancia fue transmitida por Facebook, por el perfil de la mesa TICTID, así es que en este momento está corriendo en vivo la señal, pero ustedes después pueden ir al registro de los videos que quedan almacenados y ahí repasar todas las herramientas, los tips que nos compartió Antonio. Así que muchísimas gracias, un placer. Gracias también a todos por su participación, por encontrarnos a través del muro en Nearpod y por todos sus comentarios a través del chat. Y ahora les quiero dejar con ustedes a Ángela, miembro activo también de la mesa TICTID, es la presidenta, y les va a contar un poco más sobre el taller que continúa y cómo continuamos el día de mañana con esta jornada.
Gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Y bueno, adelante, Ángela. Adelante, estudio. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao.